se le adiciona a la señal que yo estoy midiendo por los sensores, por los chips, por el sistema de medición en pocas palabras. Pero ese ruido, que es una señal aleatoria que se le suma a la señal original o a la señal importante, va desde una frecuencia de 0 hasta la frecuencia de muestreo sobre 2. Quiere decir que ocupa todo el rango frecuencial de análisis de mi señal. ¿Saben? En ese sentido, yo necesito saber cómo agregarle ruido. En este caso, esa función me permite agregar ruido de forma controlable. Es decir, mete la entrada, yo le pongo la cantidad de decibeles, pero mide ella primero la información, qué tamaño tiene en amplitud para agregarle la cantidad de ruido correcto. Por eso les decía, un decibel se considera, si estás monitoreando, por ejemplo, señales eléctricas del cerebro, se considera un ruido alto. Al tener yo eso, un ruido alto lo que hace es cubrir en un 90, un 80 o hasta en un 100% la información relevante. En ese sentido, lo que haría, por ejemplo, si yo tuviera una señal de más menos 1 de amplitud, la mide y dice, tú quieres una gran cantidad de ruido, entonces lo que te voy a agregar es una señal aleatoria que va a tener aproximadamente la misma información o el mismo tamaño de información que tú me estás mandando de origen. Entonces, puede ser que yo tenga una señal ahora entre más menos 2, donde está el más menos 1 corresponde a la información y la otra amplitud que se le está sumando, por eso incrementa más menos 2, que sería el ruido. Pero ahorita lo vamos a checar ya con la señal real que ustedes están trabajando y agregándole ruido para que veas esa consideración. ¿Sale? No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Listo. Luis, ¿ya por ahí terminó? Por favor, si fuera tan amable de proyectarnos, déjame ver si está activado o si está activado. Por favor. La imagen, por favor. ¿Así quedó? Listo, excelente. Sí, sí quedó. Ok. Si ustedes se fijan, jóvenes, por aquí, ¿qué está sucediendo? Por ahí yo les dije que un decibel es un ruido alto, 10 decibeles es un ruido moderado y 20 decibeles en este caso es un ruido bajo. ¿Qué pasa en la segunda línea? En la segunda fila, ustedes podrán observar la información que está completamente contaminada. No pueden observar perfectamente como lo hacen en su imagen número 1, que es una señal senoidal. Aquí tiende, pero si ustedes se fijan, tiene una gran cantidad de ruido. Si ustedes se fijan y son críticos, ¿de qué tamaño era la señal original en amplitud? Por ejemplo, empieza en más menos 1, más o menos, ¿no? Más menos 1. Pero en la señal ruidosa, ¿cuánta amplitud tiene? Aproximadamente más menos 2.5, 2. Cubrió completamente toda la información como se los mencionaba, si ustedes se fijan. Ahora, cuando tienen una cantidad de ruido menor, si ustedes se fijan en la línea número 3, ya no es tan caótico el sistema, o sea, se mete ruido, sí deforma la información, pero si se fijan, la amplitud del ruido no es tan alta porque se está manteniendo en más menos 1, por ahí a lo mejor es 1.5, 1 y feria. Y finalmente, el ruido bajo, el que ustedes observan, no me contamina tanto la información. Yo todavía alcanzo a ver perfectamente la señal senoidal con unos pequeños glitcheos que están por ahí o pequeños ruidos o pequeños transitorios que sean debido a, en este caso, el ruido de baja amplitud. ¿Sale? Esto es lo que quería mostrarles y lo que nosotros vamos a hacer es probar las diferentes técnicas ante diferentes condiciones, como las que ustedes ven. Si es capaz de analizar una señal con una gran cantidad de ruido o si es solamente capaz de analizar señales con baja cantidad de ruido. Eso es lo importante, mostrarles a ustedes esto que les va a permitir en un futuro que, miren, yo estoy analizando las señales del cerebro. Sé que la transformada de Fourier no va a ser capaz de identificarme características correctas porque la señal está embebida en una gran cantidad de ruido. Entonces dicen, pero nosotros vimos que a lo mejor la transformada Webled es una buena técnica para analizar señales con una gran cantidad de ruido. ¿Sale? Pero es eso. En pocas palabras, ahora sí ya llegamos al punto que quería de las series de Fourier.
Las series de Fourier ahora sí me dicen completamente que cualquier señal de este mundo puede ser representada a través de senos, cosenos, más ruido. Y ese ruido ya está agregado, entonces ahora sí, ya tenemos una señal más realista sobre o que nos va a permitir probar las diferentes técnicas que vamos a empezar ahorita, a empezar con la transformada de Fourier, que ustedes ya la conocen. Sin embargo, vamos a desmenuzarla un poquito más, recordar ciertas cosas que a lo mejor sí vieron en cuarto semestre, pero ahorita ya no se acuerdan. Pero bueno, listo, Luis, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda ustedes, jóvenes, sobre lo que vieron en las imágenes que por ahí nos proyectó su compañero Luis. Si ustedes se fijan, nada más para concluir, a medida que el valor es más bajo, y esto es debido a la parte logarítmica, como se crea lo que es el ruido, mientras más abajo, más cantidad de ruido. Mientras más alto, menos cantidad de ruido. ¿Sale? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda sobre lo que se vio ahorita en la imagen. Recuerden, ruido es un valor aleatorio. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué tal si me hubieran dicho alguien de ustedes, profesor, el resultado que yo tengo no es igual al que tiene Luis? Y es fácil de responder. ¿Cómo el ruido es completamente aleatorio? Cambia de máquina a máquina y cambia de corrida a corrida. Si Luis vuelve a correr su código, va a ver que el resultado anterior no va a ser exactamente lo mismo que obtiene en la segunda corrida, o que obtiene en la tercera corrida, o que obtiene en la cuarta corrida. En ese sentido, es muy importante que el ruido va cambiando, pero se mantiene de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Eso sí, se está manteniendo, pero se está cambiando la forma de cómo se está distribuyendo. Eso sí, ¿sale? Para que tengan mucho cuidado sobre eso. Porque ahorita, no sé si alcancemos, pero cuando probemos la transformada de Fourier con una señal ruidosa, puede ser que aparezcan unos picos extraños en algunos de ustedes y en otros no. Y eso se debe al ruido, ¿sale? Y que es completamente aleatorio. Bueno, entonces, si no hay dudas sobre esto, vamos a pasar al siguiente tema, que es la transformada de Fourier. En ese sentido, me voy a permitir proyectarles por aquí lo que es la presentación que ustedes encuentran en el Google Classroom. Déjenme ponerla. Esa presentación ustedes la van a encontrar ahí sin ningún problema, la que vamos a compartir en este momento. Listo. Si fueran tan amables de comentarme si pueden observar o no la presentación. Sí, profe, sí se ve. Excelente. Ok. De acuerdo a lo que ustedes vieron en cuarto semestre, ¿qué es la transformada de Fourier? Las series es otra cosa. La serie solamente me dice que una señal puede ser representada por senos y cosenos. Ahora, la transformada de Fourier es otra cosa. ¿Se acuerdan qué hace la transformada de Fourier? Cambiar del dominio del tiempo al de la frecuencia. Es en pocas palabras lo que usted dice, Luis. ¿Con qué objeto? Nada más falta complementar un poquito. Cambio del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿con qué objeto? ¿Era para trabajar la señal o algo así, no? O sea, no, bueno. Ah, bueno, si usted la quiere trabajar en otro dominio, está bien. No se preocupe, está bien. Ok, lo que dice Luis está bien. Si la quiero trabajar en un dominio en frecuencia, hay veces que es mucho más fácil que trabajar en el dominio del tiempo. Pero bueno, eso ya después lo vamos a ver. Ahora, nada más para complementar lo que dijo Luis, y es correcto, lo que dice es que una transformada de Fourier lo que hace es pasar una señal del dominio al tiempo, como ustedes observan en la imagen del lado izquierdo, a una señal en el dominio de la frecuencia, con el objeto de conocer las frecuencias que contiene mi señal que estoy analizando. ¿Vale? Eso es la definición de la transformada de Fourier. En pocas palabras, la transformada de Fourier sirve para cambiar una señal o analizar una señal en el dominio del tiempo para pasarla al dominio de la frecuencia con el objeto de conocer las frecuencias que contiene mi señal en tiempo. ¿Sale?
Eso es en pocas palabras. Pero, ¿cómo realizo eso? Esto lo realizo a través de la siguiente forma. Lo que hace la transformada de Fourier es convolucionar mi señal de entrada que ustedes ven aquí, x de n. Al fin y al cabo, por lo general en los libros de procesamiento de señal aparece n porque es discreta. Cuando aparece t es porque es analógica o continua, pero es lo mismo, ¿vale? Esta señal que nosotros tenemos, cada elemento lo va convolucionando con un kernel de transformación, que ese kernel de transformación es una exponencial compleja, y esa exponencial compleja son cosenos más senos imaginarios, ¿vale? En pocas palabras, lo que está haciendo esto, al momento de convolucionar, la convolución me dice qué tanto se parece tu señal de entrada a mi kernel de transformación. Por ejemplo, yo tengo una señal de 4 Hz. Ahora, la paso por la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que va a ir haciendo es cambiando el ángulo del argumento que está en el coseno y el que está en el seno. Al fin y al cabo, el seno y el coseno son exactamente lo mismo, desfasados una cierta cantidad de grados. En ese caso, ¿qué va a hacer? Primero va a empezar con el coseno de 0 más el seno de 0. ¿Se parece a la señal de entrada? No, no se parece. Entonces debería de pintar un 0. Ahora, me voy en brincos de 1 Hz. Ahora, el coseno de 1 grado o de 1 Hz más el seno de 1 Hz, ¿se parece a mi señal de entrada? Pues no, porque una es de 4 y otra es de 1, ¿no? Entonces automáticamente pinta 0. Y así se lo va llevando. El 2 también es 0 porque no se parece. El 3 ya hace como que se quiere ir acercando, pero no se parece. Ahora, un coseno de 4 Hz, ¿se parece a un coseno de 4 Hz? Sí, en ese momento sí se parece. ¿Qué pasa ahí? Al momento de que se llegan a aparecer la información del kernel igual a la información que se encuentra analizándose, lo que va a hacer es dejar pasar la amplitud de la señal. En este caso, si la amplitud es 1, va a dejar pasar la amplitud de esa información. Eso es lo que va haciendo, en pocas palabras, la transformada de Fourier a grandes rasgos con lo que ustedes ven en esa ecuación. Convoluciona la información y lo que me dice es, ¿mi kernel de transformación se parece a tu señal de entrada? ¿Sí o no? Si se parece, lo que voy a hacer es dejar pasar la información en amplitud. Ok, si ustedes se fijan, aquí la información en amplitud, pues es una parte real y una parte imaginaria. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros y ustedes en variable compleja, no puedo dar ese valor directamente porque es una parte, ¿cómo se llama? Contiene parte real e imaginaria, es un número complejo. Entonces ese número complejo lo tengo que pasar completamente a un valor real. ¿Cómo lo hago? Simplemente le saco la magnitud, que en este caso la magnitud sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado, con el objeto de tener la amplitud de manera correcta, ¿sale? Porque si lo dejamos así, sí nos lo va a dar, pero nos va a dar un número complejo, ¿sale? En ese sentido, esto es lo que hace la transformada de Fourier y es muy, muy, muy sencillo, ¿sale? Ahora, vamos a platicar cómo la puedo llevar yo al MATLAB, que supongo que ustedes ya lo saben. Pero vamos a platicar una cuestión muy importante que a lo mejor no se acuerdan y a lo mejor ni vieron, que se llama resolución, que es una cosa o una parte muy importante dentro de la transformada de Fourier. Si yo no conozco ese concepto, lo que yo analice puede tener errores, ¿vale? En ese sentido, para llevarla, la transformada de Fourier a MATLAB, ahí se encuentra la función que sería la función FFT. Le falta algo, que es la normalización, pero ahorita lo vamos a checar. La FFT recibe nada más la información y el número de datos de la información. Sin embargo, cuando se programa en MATLAB, se tiene que dividir entre una longitud, pero lo van a ver más adelante
cuando pongamos el código completo. De esto, en Y, ustedes van a obtener un número complejo, como lo vimos en la primera ecuación, que multiplica la señal de entrada por un kernel. Entonces, ese número se convierte en un valor complejo y en Y les va a dar ese valor complejo. Después, si ustedes se fijan, ese valor complejo lo paso a un número completamente real, sacándole la magnitud, es decir, elevando al cuadrado la información real más la información imaginaria elevada al cuadrado. La función abs me permite realizar eso. La función abs tiene dos cuestiones ahí importantes. Cuando identifica que el número es complejo, se va a aplicar la ecuación que ustedes vieron anterior. Pero si el abs identifica que la señal es completamente real y solamente es positiva y negativa, lo que va a hacer es que todos los datos los va a convertir a positivos. ¿Ok? Para que tengan mucho cuidado por eso. Después platicamos del 2. Ustedes no se preocupen. Aquí lo importante es la función abs que me permite sacar la magnitud de mi señal o de un número complejo. ¿Sale? En ese sentido, ahora tiene algo importante. Esto es un ejemplo. No lo copien ni le hagan nada porque esta es una forma de cómo yo programaba anteriormente. Ahorita les voy a poner la parte del código que yo quiero que ustedes trabajen. Y es esta parte, ¿sale? Pero vamos a platicar primero de una cuestión importante antes de que ustedes ejecuten un código que es este a través de una señal. Tenemos que ver una cierta cosa y a esa cosa se llama resolución. Ahí ya la pegué. Espérenme tantito. Déjenme nada más hacer un cálculo aquí porque no recuerdo correctamente si es FS sobre número de datos entre o número de datos entre la frecuencia de muestreo. Rápido lo saco, ¿sale? Mientras, por favor, si ustedes gustan ir copiando ese código en su libreta, no lo vayan a ejecutar en el MATLAB porque tenemos que crear primero la señal que vamos a analizar y posteriormente ir dando lo que es cada una de esas líneas, por favor. ¿Sale? En lo que yo aquí hago un cálculo rápido. Uh-huh. Listo, ya lo tengo. Está correcto como ustedes lo ven en el pizarrón. La resolución es igual a la frecuencia de muestreo entre el número de datos. ¿Esto en qué me sirve? ¿O para qué me sirve esto? La pregunta es, ¿ustedes recuerdan eso? A lo mejor no recuerdan la ecuación, pero ¿les mencionaron ustedes para qué sirve la resolución en la transformada de Fourier? ¿O qué tiene que ver con el resultado? ¿Alguien de ustedes? Resolución igual se las pongo. Resolución es igual a la frecuencia de muestreo sobre el número de datos. ¿Sale? Por si no se alcanza a ver bien. Y si se alcanza a ver bien, pues la letra está media gacha. ¿Sale? Entonces, la pregunta sería, a lo mejor no saben para qué sirve la resolución, pero la pregunta es, como que quieren recordar si se los mencionaron o no. Sí. ¿Es la apreciación sobre los valores de Y? Los valores de Y. ¿La amplitud? No, la resolución. Sí, por eso, los valores de Y, lo que usted dice es, ¿cómo se llama? Y es igual a FFT, a lo mejor usted comentó de eso, y Y es la amplitud. El vector Y, o en pocas palabras, el eje horizontal
y el vertical, el horizontal es el vector de frecuencia. Y la amplitud sería el vector de Y que usted tiene nada más en absoluto, nada más para eso. La amplitud en pocas palabras. Por ahí no tiene que ver, no se preocupen. No sé, ¿alguien más, jóvenes? ¿Tenía que ver con los armónicos o algo así? No. En este caso, los armónicos depende de lo que usted esté monitoreando. Por ejemplo, la línea eléctrica, cuando dice que tiene armónicos, de la de 60 significa que tiene una de 120, una de 180 o lo que sea. Eso significa armónico. No se preocupen. En ese sentido, la resolución, si ustedes se fijan, cuando pasan una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pues les aparece un pico, ¿no? En lo que corresponde a frecuencia. Sin embargo, esto está medio truqueado en MATLAB porque les mantiene constante o como si fuera analógica la información. En todo instante como si hubiera información, ¿no? Se las pone continuo. En ese sentido, ustedes deben de recordar que la transformada de Fourier y también su señal fueron creadas a través de puntos que están guardados en columnas y en filas. Entonces, si somos justos y yo pongo la transformada de Fourier, lo que yo debería de ver exactamente sería esto. Está creada a través de puntos que la función plot me interpola para yo verla continua y interpretarla más fácil es mucho mejor. Sin embargo, está creada a través de puntos. Esos puntos que ustedes observan ahí, los voy a magnificar ahorita. La distancia que tengo entre esos puntos, a eso se llama resolución. La distancia entre los puntos con que se crea el resultado es la resolución. En ese sentido, la resolución es creada o la distancia es creada a través de la frecuencia de muestreo entre el número de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que la resolución cayó en 1. Quiere decir que la distancia entre los puntos va a ser de 1 Hz en 1 Hz. Pero, ¿qué pasa si la señal que yo estoy analizando es de 3.5 Hz? ¿Qué creen que suceda? Por ejemplo, vamos a suponer, tengo mis puntos, van de 1 Hz en 1 Hz. Bueno, los voy a poner de esta forma horizontal mejor. Van de 1 Hz en 1 Hz. Por ejemplo, aquí van 2, 3, 4. Y mi señal es de 3.5 Hz. ¿Qué creen que suceda con la transformada de Fourier? ¿Dónde va a poner el pico? ¿En 3? ¿En 4? ¿O en dónde lo va a poner el pico? Sí, resolución. ¿En dónde, joven? 3.5. Pero no existe, porque yo voy brincando de 1 en 1. Voy brincando 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, pero mi señal es de 3.5. ¿A 4? A 4. Puede ser que la ponga a 4 y así quede. O la ponga a 3. En esa cuestión es la más cercana, pero las dos tienen la misma distancia, entonces se puede ir a cualquiera. Pero vamos a suponer lo que dijo su compañero. Vamos a ponerla que el pico que ustedes obtienen va a llegar solamente a 4. Y eso es debido a la resolución. ¿Qué pasó aquí, jóvenes? Debido a que mi resolución es muy mala, o los brincos van de 1 Hz en 1 Hz, si yo estoy analizando una señal de este tipo, no voy a tener un resultado certero. Lo que voy a obtener es, sí voy a obtener un resultado, pero lo va a asemejar a 4 Hz en lugar de decirme que es 3.5. Ya tienen un error muy grande. Eso es un error en pocas palabras. ¿Cómo le hago entonces ahora para tener un mejor resultado? Y que ahora sí, que si estoy analizando una señal de 3.5, pues aquí aparezca el 0.5 o que vaya cambiando de esa forma. ¿Cómo le harían ustedes para mejorar el resultado? ¿Qué tendrían que hacer? Disminuir la resolución. Más bien hacer más grande la... Sí te entiendo perfecto. Digamos que la resolución, esto, quieres que se haga más chica, ¿no? En ese sentido, ¿cómo logro eso, jóvenes? ¿Aumentando la frecuencia de muestreo? El número de datos aumentando. Número de datos. Ah, sí. Aquí hay dos cuestiones. Aquí dice Nancy y su compañero Luis y su compañero, déjenme checar,
Se me fue. Yo. Pero ahí el de la fotografía que tiene un celular. Sí, yo. Excelente, Andrés. Dicen, Nancy dice frecuencia de muestreo, Luis y Andrés dicen el número de datos. Ok, voy a empezar con lo que dice Nancy. Por ejemplo, yo tengo una frecuencia de muestreo de 100 Hz y la señal la monitoreé un segundo, ¿sale? Número de datos en total, pues tengo 100 datos, ¿no? Entonces, si yo divido eso, frecuencia de muestreo 100 entre el número de datos 100, me sale 1. Ahora, Nancy me dice, yo tengo esto. Quiere decir que Nancy me dice, incrementa la frecuencia de muestreo a algo, ¿no? Ok. La voy a incrementar a 200, que sería el doble. Pero sigue siendo el mismo tiempo de monitoreo. ¿Cuánto tengo de datos? 200. Entonces, en ese caso, si yo incremento la frecuencia de muestreo, voy a tener la misma cantidad de información. Entonces, va a seguir siendo igual. Lo mismo el resultado, la resolución. Entonces, por ahí no va. Ahora, va por el lado que dice Luis y que dice Andrés. El número de datos lo tengo que incrementar. La pregunta es, ¿cómo incremento el número de datos? ¿Cómo se imaginan que puedo incrementar el número de datos? ¿Qué dirían? Y está bien sencillo, jóvenes. Muy fácil. Haciéndolo más grande. Haciéndola más grande. ¿Y cómo la hago más grande? Fácil. Monitoreo mucho más tiempo mi señal. Si ustedes se fijan, regreso a la original que tenía 100 Hz aquí de frecuencia de muestreo. Ahora, de que en lugar de que la señal se monitorea un segundo, la monitoreo a lo mejor 10 segundos. ¿Cuántos datos tendría ahora? Tendría en este caso 1000 datos. Es como se recomienda que se incremente la resolución y el número de datos. Debo de monitorear mucho más tiempo mi señal para poder tener yo un mejor resultado con mi transformada de Fourier. En este caso, por ejemplo, la frecuencia de muestreo es 100, el número de datos creció a 1000. ¿Cuánto sería la frecuencia de muestreo, jóvenes? 0, 0, un décimo. ¿Sale? ¿O cuánto sería esto? 0.1 o 0.01. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto sería 1 entre 10? ¿0.01? ¿Punto 1? Punto 1. Sí, punto 1. Uno. Ok, entonces si se fijan ahora la resolución es voy a ir brincando cada punto 1 Hz, cada punto 1 Hz. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a poner de nuevo el ejemplo. 3.5 lo paso por la transformada de Fourier y mi resolución es de punto Hz, de punto 1 en punto 1. Entonces voy a iniciar en 3, 3.1, 3.2, 3.3, siguiente 3.4, 3.5, etcétera. Ahora, cuando le saque la transformada de Fourier, ¿dónde va a poner el pico? Ahora sí, lo va a hacer exactamente donde le corresponde. A eso es la cuestión de la resolución y es algo importante dentro de mi transformada de Fourier. Mantener una buena resolución para tratar de identificar correctamente la información frecuencial. No sé si se los dijeron o no, pero esto es esencial. Ya después vemos que a lo mejor dentro de mi señal, si yo tengo una buena resolución, a pesar de que tengo una buena resolución y tengo muchos transitorios, puede ser que no los identifique correctamente, porque la información es fugaz. La transformada de Fourier faltó definir que está hecha especialmente para señales estacionarias, ¿sabe? La transformada de Fourier está diseñada esencialmente para señales estacionarias, no tanto para señales no estacionarias, pero sí se puede ocupar con los problemas que puedan acarrear, que son los que vamos a ver en esta clase, ¿sale? Probablemente el día de hoy no, pero probablemente el próximo viernes sí. Ahorita lo que quiero es empezarles a dar o que empiecen a observar lo que empieza a dar la transformada de Fourier con ejemplos sencillos. Pasamos de ejemplos sencillos hasta ejemplos más complejos, donde ya la transformada de Fourier presenta fallas. Pero bueno, es eso, ¿no? Ese es el objetivo de la materia, que vayan viendo cuándo sí puede,
cuándo no, y qué problemas me puede acarrear, o si los puedo yo tolerar o no para un proceso, ¿sale? Entonces, jóvenes, antes de continuar avanzando, me gustaría que me comentaran si se entendió la parte de resolución. ¿Todo bien? Ok, por ahí veo a Luis que dice que sí, su compañera Nancy, no sé. Excelente, gracias Andrés. Entonces, jóvenes, de todos modos, cualquier duda, por favor, no duden en hacérmela saber. Ok, ya sabemos la parte importante de lo que es la resolución. Ahora, vamos a pasar a la programación. Ahora, lo primero que ustedes van a crear, por eso les decía que no copiaran la imagen o el código de que venía aquí. Lo que dice ahí, no le hagan caso. Yo se los voy a poner aquí en el pizarrón. Y lo que van a crear ustedes, antes de pasar a esta señal, que se ve bastante interesante y les va a dar muy buenos resultados, primero quiero que creen una señal de poca información, de 0 a 0.5 segundos, con una amplitud de 1 y una frecuencia, como viene ahí, de 50. Nada, la voy a bajar, de 10. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, no le hagan caso a esto. Vamos a manipular la información para empezar a mostrar las características de la transformada de Fourier. Entonces, por favor, creen esta señal, que es una señal cosenoidal de amplitud 1, de frecuencia 10 y que dura 0.5 segundos. Su frecuencia de muestreo, 100 Hz, porque es 10 por la máxima. 100 Hz. En ese sentido, si fueran tan amables, una vez que crean esta información, después tipean este código para empezarlo a explicar línea por línea qué es lo que está haciendo, por favor. ¿Sale? Entonces, primero crean la información y después de crear la información, le aplican esto que es la transformada de Fourier y después empiezo a explicar línea por línea de lo que ustedes están observando. ¿Y por qué ven ahí dividido entre 2? ¿Por qué ven multiplicado por 2 el absoluto? Todo eso, ¿qué significa? Ahorita lo vamos a checar. Pero por favor, primero creen la información o la señal, después copian ahora sí ese código abajito de la señal creada y empezamos a platicar línea por línea de este código. ¿Sale? Por favor, jóvenes. Por ahí, si se cierra la sesión, por favor, nos volvemos a reconectar, por favor, y ya sería, yo creo que la última reconexión que vamos a hacer. Gracias. ¿Qué le teníamos que hacer después de que ya tuviéramos eso? No te preocupes, si quieres ejecutar el código y vas a ver tú un pico, nada más que corresponde, se supone que a la de 10 Hz. Si ves eso, ahorita lo que vamos a hacer es posteriormente discutir cada una de las líneas que ves aquí en la pantalla, empezando desde la longitud hasta el terminal figure. ¿Sí te salió el pico que corresponde a 10 más o menos? No
no le entendí, solamente hice lo del pizarrón. ¿Tengo que copiar ese código entonces? Sí, por favor, Luis, después de tu señal, ajá, copia esta parte de código, por favor.